con el truco del arreglo del clarinete, entrando el clarinete porque se ha partido el labio uno de los trompetistas, pues ella siente en la nuca la emoción, ella explica cuando le llama la atención algo. La manera en que June Allison se lleva la mano atrás y nos transmite sin palabras nada en absoluto, que ella empieza a sentir la emoción que no había sentido por la música, esos están todos los detalles, ¿no? Y luego, como tú dices, creo que es una actriz que escucha muy bien, al menos en esta película todos los planos que se montan ella escuchando son estupendos, y probablemente ese tipo de personaje y ese tipo de actriz es lo que hace tan buena la secuencia final de la jarrita marrón transmitida por radio desde París. Eso es un hallazgo de guión que yo no sé si sería así o no, pero claro, yo creo que es una cosa importante, que es que no es siempre, como hemos visto todos, no es siempre estaba así. Yo pienso que hay algo en la dirección que la consigue sacar unos matices que ella habitualmente no daba con otros directores. Exacto. Que es eso es por lo que es tan importante la puesta en escena. Él la ha convencido de que estaba haciendo otra cosa. Yo creo que hay una cosa que es que se tiende, igual que se piensa en los westerns sobre todo, se tiende a olvidar que Anthony Mann era también muy buen director de actrices. Se piensa siempre como director de actores. Como está Janet Leigh en Colorado. Y hay que pensar en Janet Leigh, en Anne Bancroft, en Shelley Winters, que está prodigiosa en Winters 73, Julie London, que está absolutamente en El Hombre del Oeste. En El Hombre del Oeste, y la verdad es que sacaba muy buen partido de las mujeres. Joan Drew en Bahía Negra, que es otra película de estas menores, pero excelente. Yo creo que era un director de actores entero, y siempre se piensa, un poco esa tendencia a hacer el casting que hay siempre, ¿no? Y de encasillar a alguien en un determinado género, se piensa en él como el director, pues eso, de James Stewart. Y no era solo de James Stewart. En las escenas... Creo que hay además la química entre los dos personajes, que tiene el antecedente ese de Stratton Story, efectivamente, y que además hay otra cosa también. A mí hay algo que pienso que en la vida de June Allison debía haber algún elemento que le emocionaba del personaje de esta. En esa época, según, y esto ya nos llevaría al columnismo de, como llaman, el gossip, ¿no?, de chismorreos, ella vivió una historia con Alan Ladd, justo en este momento, en el año 54, desde el 53 al 57, que nunca lo supo nadie, que luego lo ha contado ella como homenaje cuando murió Alan Ladd. Probablemente coincidía con que estaba enamorada o viviendo otro tipo de historias, pero la química a la que tú te referías es que funciona en unas escenas que, por cierto, están muy bien hechas, de conversaciones de teléfono, el teléfono de horquilla continuamente, él desde un sitio, ella desde su casa, y la química es perfecta. La escena del taxi entre la boda y el ir al teatro a tocar él en el musical, es prodigiosa. Es una escena absolutamente prodigiosa, y de esas con las que Hitchcock decía que a mí que me den dos actores metidos en un taxi y puede pasar cualquier cosa, y efectivamente es la escena de la más larga conversación prácticamente que tienen en toda la película. Con la prueba de resistencia, que además está conversando con James Stewart, es decir, todo un monstruo en ese tipo, y aguanta perfectamente la secuencia. Ese James Stewart, que a mí, yo no sé si es un problema ya de neurosis, de locura, en el arranque de la película a mí me parece de Lubitsch, parece el bazar de la sorpresa, porque está ese actor que ha trabajado mucho con Lubitsch también. Y están con los gelos, y tiene ese tono. Luego la fotografía es preciosa, los colores de esta película son... Tienes al operador de Greta Garbo, William Daniels. Es uno de esos directores de fotografía magníficos, pero que nunca han tenido un prestigio añadido realmente. Daniels era un tipo que ha sido siempre fantástico en blanco y negro o en color, pero que nunca ha sido de los más considerados, pero que era perfecto. Por ejemplo, tiene una cosa de reconstrucción de época sin que se note que estás viendo una película de reconstrucción de época, como ocurre, si quieres, hasta, no sé, hasta en las mejores de los últimos tiempos. El Padrino es maravillosa, pero eres muy consciente de que hay una prodigiosa reconstrucción de época. Aquí es que no estás pensando casi en qué época es, y tienes que estar haciendo cálculos sobre las fechas. Y sin embargo todo es absolutamente creíble, y está filmado como si fuera casi un documental en un cierto sentido, ¿no? No hay reforzamiento del decorado, es un decorado perfectamente funcional, todo es verosímil, todo funciona, no te estás preguntando ni diciendo, oh, admirable dirección artística. Pero lo es precisamente por eso. Y además aprovecha todos los elementos clásicos, por ejemplo la aparición del amigo de Chun-Li siempre con un coche distinto, lo cual es un gag repetido que da toda una cohesión y solidez a lo largo del guión, la aparición de los prestamistas, incluso posteriormente en Nueva York, que en un momento determinado, cuando él se quiere quedar en Nueva York y la orquesta de Pollack va a seguir de gira,
lo que vemos casi inmediatamente de él es saliendo de una casa de préstamos porque vemos que ha fracasado en su intento de conseguir el sonido, ¿no? Y luego, poco después del primer préstamo, hay una secuencia maravillosa, las elipsis, pero incluso los momentos más sintéticos de la película, y es cuando van a tocar, me parece que es al Sunset Hotel con una orquesta de tal Minton, y el amigo dice, bueno, déjate de arreglos, vamos a conservar el puesto de trabajo, y lo que vemos es simplemente la entrada con el cartel Sunset Hotel, la orquesta Minton, y vemos un cierto aire jazzístico, más de swing de la época. Dice, oye, que este es un sitio de mármoles, de no sé qué, y lo que vemos a continuación es que ellos salen con los instrumentos, los papeles de los arreglos, es decir, que han fracasado, no se puede decir de una manera, simplemente con la banda sonora y con una imagen, parece que hay un ligero movimiento de grúa hacia atrás, prácticamente absolutamente todo, ¿no? Esa capacidad de síntesis es magnífica. Decía Miguel lo de, y tú decís lo de la emoción, hay un momento que parece una película familiar cuando se ponen a bailar en casa. No, yo no he bailado nunca, sí, por eso, vamos a bailar ahora. Y se suelta un número de baile y tal, y los otros mirando, venga, a bailar otros. Eso es como si fuera un documento de una película familiar, está atrapado. Intenta hacer un pase complicado y casi le estrangula y se equivoca. Eso es un acierto total, incluirlo en lugar de como normalmente suele ocurrir, porque los actores saben bailar todos muy bien, hubieran sido a su primer intento y hubieran bailado maravillosamente. Luego una cosa que le gusta mucho a Miguel, lo sabemos de otros programas, es esa especie de desequilibrio en las parejas, él tan alto como James Stewart y ella tan bajita aunque lleve tacones. Eso y no se oculta, porque hay muchos planos. Eso está muy bien, eso está como muy bien, no sé, como muy logrado. Bueno, dinos la elipsis. Y juega muy bien con eso en las dos entradas, cogiéndola en brazos en el cuarto de hotel. Que parece un hotel de la época, el Pennsylvania, ¿no? El 500. Sí, me parece que es el Pennsylvania. No, pero además hay una cosa que hace que esta película, yo ya reconozco que yo la vi tarde, porque no siendo un western, siendo Anthony Mann no siendo un western, y además llamándose Música y Lágrimas, y dije, esto es un drama. Y la gente decía, es que es una película de llorar y tal. Es correcto el título, ¿verdad? Yo era tan estúpido como para huir de este tipo de cosas, y cuando la vi me quedé emocionado. Pero es que es una película tremendamente eficaz, llena de dificultades, que están resueltas con una elegancia tan grande que cuando ya la ves y te paras a seguirla de cabo a rabo, entonces comprendes que ha pasado por todas las dificultades sin dejar rastro de ninguna dificultad, de ningún fallo, de ninguna cosa que bajase el tono, y ha conseguido cosas espléndidas como es esa relación de ellos dos, cómo lo cuenta, cómo va saltando de una parte a otra, y cómo en ningún momento huye de explicar las cosas esenciales sin remarcarlas nunca. Es decir, sabemos que estamos en la prohibición porque ella toma un café y resulta que es ginebra. Sabemos que están en Los Ángeles por esa especie de tranvía que sube y tal, que para una película normal es un gasto que parecería innecesario, pero ahí está, y que pone Los Ángeles la tienda. Pero después, cuando se queda en Nueva York, sin hacer ningún primer plano ni nada, la tienda pone Times Square, la tienda donde empeña. Es decir, todo el tiempo vas calculando, como decía Miguel, y cada cosa está dada sin carteles, sin hacer alusión a ello, no se hace alusión a nada de lo que está pasando, y sabes además que está... Y hay un momento en esto extraordinario de ese tipo de cosas. Cuando la saca a bailar, al llegar a una de las partes casi al extremo del decorado, dice al pasar, dice a un muchacho, hola Joe, y ese Joe está de caqui ya, pero no hace ningún plano de él, siempre está de caqui. Lo siguiente ya es que está la guerra. Sí. Y bueno, y hay una cosa que es un hallazgo maravilloso, cuando el collar de perlas, como él abandona la orquesta, llega y le hace el regalo y vuelve otra vez al final. Eso es maravilloso, concebir así el número, ¿no? Bueno, por ejemplo, en eso que decíamos antes, una cosa que hay que es un melodrama, pero nunca refuerza los elementos melodramáticos, es decir, nunca hace una gran escena para hacerte llorar, precisamente. Yo creo que esa es la elegancia absoluta que tiene, y eso lo basa un poco en la elipsis. Es decir, por ejemplo, ¿cómo te da el que ella, que nadie se había enterado de que estaba embarazada, de repente tiene un aborto? ¿Cómo te da después que ya no puede tener hijos? Lo cual lleva a que después los adopten y todas esas historias. Y luego hay la parte esa final, que yo creo que además es muy fiel a los hechos tales como se conocían. Es cómo te cuentan la muerte de Glenn. Eso realmente es prodigioso. Y lo consiguen en gran parte además anticipando ciertas cosas, haciéndote tener premoniciones. Esa escena de la despedida en el aeropuerto, cuando él se va a Europa, eso es lo primero.
dices, esta escena con la despedida con los niños y tal, no presagia nada de bueno. Cuando tú, en principio, en América puede que lo supieran, pero aquí no teníamos ni idea de qué había pasado con Glenn Miller. Y después hay otra escena que dice que está muy supi el tiempo, que se ve una niebla enorme, el avión que despega. Después el otro, el agente que está militarizado, que pregunta que si hay un mensaje, dicen que no aterrizó de ningún Norseman desde hace 3 días. Lo siguiente es el general, al que felicitan por su ascenso a general de 5 estrellas y que pide permiso al otro para llamar por teléfono y decírselo personalmente, que ya se ha enterado de lo de Glenn Miller. Y entonces la siguiente escena es ella con la familia vestida de negro al lado del árbol de Navidad, que ya se lo ha contado, que está contando que la llamó personalmente. Y lo bueno